Pues muchísimas gracias a los miembros de este panel que han aportado tan importantes conceptos. Obviamente, aquel dicho que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más, llega por diferentes caminos. En el caso del presidente Bukele, pues esto ha sido a través de una votación en el cual el pueblo democráticamente ha llegado a otorgarle este poder. Vemos que en la asamblea anterior, pues él tenía mucho enfrentamiento, incluso sucedió lo que mencionaba el ingeniero Velázquez, que se presentó con la tropa armada y quería imponer condiciones, lo cual fue causa de que hubiera mucha molestia a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora que el señor presidente Bukele pues va a tener una mayoría que ya no necesita, ni siquiera los otros partidos juntos pueden hacerle una resistencia por los datos que van hasta este momento, pues obviamente va a poder tener la decisión sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre el fiscal general. En alguna forma aparece ese fantasma de la cooptación del Estado que llega por diferentes caminos. En algún lado va a través de la corrupción, en otros lados a través de la negociación, en este caso está llegando a través de la elección. Pero obviamente este peligro, el autoritarismo, el cual ya lo ha demostrado el señor presidente Bukele, pues que tiene un proclive a utilizarlo, preocupa. ¿Cómo visualizan ustedes, doctor Chea, cómo visualizan esta situación de un autoritarismo que concedido por el pueblo, obviamente a través del sistema democrático, pero no deja de ser peligroso? En efecto, yo creo que la juventud del presidente es tal vez el peor peligro en su caso particular. Obviamente, el poder absoluto puede y casi en la mayoría de los casos corrompe totalmente. Él ha seguido el libreto, es decir, está ganando conforme a las reglas democráticas, pues dentro de lo que se puede llamar un proceso democrático limpio y reconocido y elecciones libres por los observadores que fueron. Sí hay peligros. El primero es su propia personalidad, va a depender de su madurez política, el poder administrar ese poder en beneficio no solo de la población, sino de él. Sí hace cosas, ojo, no es que esté sentado, se mueve, y creo que el mayor peligro, tú mencionaste, obviamente con esa mayoría puede modificar la Constitución, puede hablar de la Fiscalía, de las Cortes, pero lo que puede él hacer ahí ya con ese poder es aprobar la reelección. Creo que sería el primer engolosinamiento de alguien que está haciendo una excelente carrera política y ascendente hasta el momento. ¿Cuáles son los lados oscuros, digamos, del presidente Bukele para dejar en ese marco la discusión? Uno, su carácter autoritario. En un país o países como los nuestros acostumbrados a ese tipo de comportamiento, pues encaja en la posibilidad que ese autoritarismo se traduzca en una dictadura. El segundo lado o matiz oscuro es en efecto la rendición de cuentas. No le hace caso la Contraloría y por lo que uno ve, estos presidentes salvadoreños sí se recetan con la cuchara grande y en dólares. Si hacemos el recuento de Saca, Funes y Flores, que ya falleció, pues son más de $1,000 millones. Y tercero, que creo que aquí no hay que caer en la trampa de juzgar algo que todavía no conocemos. Por el tema particular de derechos humanos y la no rendición de cuentas. Su relación con la nueva administración de Biden no es la mejor. De hecho, él viajó a Estados Unidos y no fue recibido por ningún miembro importante, y ya la congresista Norma Torres se congratuló de que la administración Biden tome distancia del presidente Bukele. Hábil como es, creo yo que eventualmente logrará abrir una brecha y tener una buena relación con la administración, pero creo que es muy temprano para avisorar otro Chávez a la inversa. Sin embargo, sí existe el peligro y creo que su mayor contrincante hoy es externo, es decir,
la percepción que se tiene de él dentro de la nueva administración norteamericana, y a lo interno dos factores fundamentales: su propensión al autoritarismo y su no deseo de rendir cuentas. Embajador Ibarra, yo antes de darle la palabra voy a recordar que en algún momento, a los 2 o 3 meses de estar él en la presidencia, expulsó a diplomáticos venezolanos porque habló de una interferencia de Venezuela. Pero obviamente este autoritarismo que se le conoce, esta falta de rendición de cuentas, es un hecho también conocido. ¿Qué piensa usted, señor embajador Ibarra? La tentación al poder absoluto es muy grande. Realmente, en el pasar de los años, en mi vida política, en el ámbito internacional, he tenido la oportunidad de conocer a muchos presidentes. Y a muchos los he conocido como candidatos, los he conocido en el ejercicio del poder y los he conocido después, los he visto después. Obviamente estamos hablando de 3 personas totalmente distintas. Pero todos son una cosa de candidatos e igualmente son diferentes ya en el ejercicio del poder. Claro, en esta oportunidad tenemos a un hombre que se ha enfrentado al Congreso porque ha tenido minoría y obviamente no le han aprobado las cosas que él ha querido. Y bueno, ya explicaron mis compañeros qué hizo hace un año. Ahora decimos, ¿qué pasará hoy que tiene el poder absoluto? Yo creo que hay experiencias en la región y en Guatemala la tuvimos en 1993 con el presidente Serrano queriendo tomar el poder total y provocó un autogolpe. E igual lo hizo Fujimori en su momento en Perú. Sin embargo, hoy estamos hablando, en algún caso, 30 años después, 20 y pico de años después. Sin embargo, el peligro del que ustedes hablan está latente. Si bien es cierto, es un hombre muy hábil, que tendrá sin duda algunos reparos de la prensa independiente, si es que lo existe. El Faro, sí. Pero que será muy difícil, que serían sus contrapesos, e inclusive algunos tanques de pensamientos que podrían cuestionarle la situación si quisiera desviarse en esa dirección. Sin embargo, se me ocurre pensar que no va a escapar la tentación de modificar la Constitución teniendo el poder para hacerlo, de una reelección inmediata para gobernar por lo menos 10 años, y yo creo que en este momento la gente le va a dar ese beneficio sin ningún reparo. ¿Por qué? Porque miren, después de 30 años de gobierno de 2 partidos, la gente después de los 12 años de una guerra cruenta no entró realmente a una democracia plena. Los problemas de fondo de El Salvador no se resolvieron con la firma de la paz. Los problemas de fondo están ahí todavía. La oligarquía salvadoreña era la que ha dictado el quehacer político en los 3 poderes del Estado en El Salvador. Y hoy creo, en estos 2 años que tiene el presidente Bukele de estar, o menos de 2 años de estar, yo creo que la gente sintió que llegó alguien que por lo menos les está dando algo. Y tiene la sensación de que él es honrado, y lo dijo hace poco, 450 millones hemos invertido en educación, y esto se logra cuando no se roba. Y la gente le está creyendo todo lo que dice, y como decía el doctor Chea, es muy temprano para pensar en que vamos a tener a alguien realmente que quiera convertirse en un dictador, pero sí creo de que hay un riesgo muy grande de que pudiesen darse cosas que lleven al país a que tengamos por lo menos 10 años de gobierno del presidente Bukele.
Muchísimas gracias, embajador Ibarra. Realmente esa es una frase bien importante que ha mencionado mucho el presidente Bukele. Dice, cuando no se roba, el dinero alcanza. También de las anécdotas que se mencionan de él o de las realidades es el hecho que en los puestos que ha ocupado, por lo menos sé que en las alcaldías que ocupó, nunca recibió una compensación económica o renunció a recibirla. No sé si ese es el caso en la actual presidencia, pero obviamente el New York Times, por ejemplo, dice, mire, esto ha sido una respuesta a la putrefacción política que ha vivido el pueblo de El Salvador, a ese hartazgo de la política tradicional, y eso ha hecho pues que haya esta respuesta positiva en favor de un presidente que trae otro método diferente, que hizo obra, porque no se le puede negar, salió con aquel dicho de que decía una obra por día, y eso lo hizo durante la alcaldía y aparentemente lo fue cumpliendo. Su problema fue no rendir cuentas, pero obviamente las obras se fueron dando una tras otra. Pero, licenciado Danilo Roca, ¿qué opina usted de esto que hemos venido platicando? Bueno, quiero comenzar con una perogrullada. Cuando el ave hace cuac, es palmípedo, plumífero, camina como pato y se le siente físicamente como un pato, pues es pato, pues no hay que equivocarse. Las características muy personales del presidente Bukele, pues lindan justo con una personalidad autoritaria, con una vocación absolutamente dictatorial, y en medio de la disputa de quién manda como dueño del capital en El Salvador, que ha sido un país en manos del capital. Es decir, no ha tenido una definición de, en sus relaciones sociales de producción, pues no ha sido el ejemplo de una justicia social que buscara por ningún lado el bien común. Entonces, en el caso del presidente Bukele, que lo entiende perfectamente bien, que el poder, para poder sostenerlo, necesita sustentarse en el poder. Y en sus primeras acciones ha tratado de congraciarse exageradamente desde el punto de vista de la tradición con el ejército, con la institución armada, con la policía y con las fuerzas de seguridad, a quienes ha remunerado con mucha generosidad, de acuerdo a sus patrones tradicionales, con el propósito de consolidar esa autocracia y ese sentimiento de consolidar un mandato personalísimo como el que él está tratando de sustentar. Efectivamente, la toma de la Asamblea Nacional Legislativa fue un acto absolutamente impropio desde el punto de vista legal, jurídico y constitucional, pero frente al nivel de corrupción y desatención del pueblo, esos actos se ven con simpatía, porque cuánta gente quisiera que en Guatemala pudiéramos entrar al Palacio Nacional, al Congreso de la República y a las Cortes a tratar de eliminar el mandato omnímodo que tiene la Corte de Constitucionalidad sobre todo el sistema político nacional. Entonces, si uno se afianza en esa capacidad en el corto plazo para Bukele de poder ya hacer que se influya en el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General. Es decir, poco a poco, si sumamos a eso el control casi del 90% de las municipalidades, en las cuales la oposición, hasta los últimos datos, solo le había arrebatado 18 municipalidades, en un total de 262 municipalidades. Es un poder realmente importante. Y si esa distribución del presupuesto manejada con honestidad entre paréntesis, incluso estaba dispuesto a acompañarlo en esa aventura, porque se sentó el presidente en el lugar señalado para el presidente de la Asamblea Legislativa, acompañado totalmente de su Estado Mayor Presidencial y de militares
profusamente armados. Entonces, todas esas características no quiere decir que se esté democratizando el país. No quiere decir que la democracia esté llegando por el solo hecho de que estén votando una opción que frente al descalabro total es esperanzadora. Pero justo en su diferencia con Biden, por ejemplo, está el hecho mismo de que compromete al embajador de los Estados Unidos diciéndole: usted es testigo de que yo no pedí ninguna audiencia con los Estados Unidos, y el embajador presente no sabía qué hacer. Es maniqueo. Él sabe cómo se utiliza el poder, conoce los resortes que le dan esa capacidad de decidir sin tener ni contrapesos en la oposición ni contrapesos en los estamentos institucionales del Estado. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a darle la palabra al ingeniero Velázquez. Bueno, estamos llegando este año a los 200 años de la independencia de los países centroamericanos. Este es un año para trabajar en equipo, para celebrar, para actualizar nuestro plan estratégico para el desarrollo de la región de los próximos 100 años y para armonizar. Pero recordemos que el presidente Bukele no asiste a las reuniones convocadas por el SICA, Sistema de Integración Centroamericana. Deja plantados a los presidentes. Cuando fue la toma de posesión de la presidencia pro tempore en Guatemala, él me parece que tenía pocos meses, vino a Guatemala y no asistió a esa toma de posesión del entonces presidente Morales de la presidencia pro tempore del sistema SICA. Es decir, que tampoco ha respetado el sistema de integración centroamericana. Pero circunscribiéndonos al tema interno de El Salvador, sentarse en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa en un tono sarcástico acompañado del Estado Mayor Presidencial y de tropa armada del ejército como que estuvieran en una guerra, eso ahí está desafiando realmente al país y está pasando sobre uno de los poderes que descansa la República. Adicionalmente a lo que se ha dicho ahora de la Corte Suprema de Justicia, del fiscal general y de todas las instituciones, pero congraciarse a propósito con la policía, con el ejército, es decir, que hoy tiene prácticamente el poder absoluto. Yo repasando las distintas instituciones no encuentro una sobre el cual él no tenga realmente una injerencia total. Entonces, hacer los cambios en la Constitución, si quiere quedarse 2 o 3 periodos, lo puede hacer porque tiene más de una mayoría calificada. ¿Y qué decir de lo que él considere cambiar en la Constitución? Realmente los problemas de fondo no se han reducido en El Salvador y mucho menos en Guatemala y Centroamérica. Recordemos el libro aquel de ¿Por qué fallan las naciones? ¿Sí? Donde hemos visto que la clase política y el liderazgo nacional de los distintos países no ha estado a la altura de las circunstancias. Nuestros países tienen suficientes recursos y deberíamos ahora de aprovechar este bicentenario para hacer una planificación para el corto, mediano y largo plazo para rescatar, reencauzar y desarrollar nuestras naciones.